Te damos gracias, Señor, por este momento maravilloso, por este momento tan especial, por la palabra que hoy nos trae, Señor. Te pedimos que nos ministres con tu Santo Espíritu, que seas tú hablándonos a través de tu palabra y dándonos la iluminación que necesitamos para poder entender, Señor, los misterios que están escondidos en este precioso libro que es tu palabra, Señor. Porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo y en acción de gracias. Amén y amén. Les invito en esta noche a que vayamos a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hemos estado hablando acerca de la doctrina del sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Esta doctrina, como decíamos hace 8 días en la primera parte de esta enseñanza, es el centro del cristianismo, es el corazón del cristianismo, del evangelio. ¿Cuál es este evangelio de Cristo? ¿Cuál es este mensaje que nosotros como iglesia hemos recibido y que tenemos como responsabilidad transmitir a las personas? Dice aquí Pablo en el versículo 3 y 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo era un apóstol de Cristo. Él recibió directamente de Cristo este mensaje. ¿Cuál? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta doctrina del sacrificio expiatorio y sustitutivo de Cristo, decíamos que enseña que Cristo muere por nuestros pecados. Usted y yo merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Éramos reos de muerte, pero Cristo toma nuestro lugar en esa cruz y recibe el castigo por nuestros pecados. Por eso este sacrificio es expiatorio en primer lugar, porque quita el pecado de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y en este sacrificio. La palabra expiación decíamos que significa quitar el pecado, y sustitutivo porque es Cristo tomando nuestro lugar en esa cruz, el inocente pagando por el culpable. Y lo explicamos a través de diferentes ejemplos de cómo Cristo en su amor para con nosotros muere por nuestros pecados, para que ya no fuésemos condenados a muerte, sino que viviéramos por Él. Cristo murió para que nosotros viviéramos. Él muere pagando el precio por nuestros pecados en el lugar de nosotros, para que ahora nosotros, a través de ese sacrificio expiatorio y sustitutivo, pudiésemos ser perdonados por medio de la fe en Cristo y en ese sacrificio.
El hombre es declarado justo y santo, no por ninguna obra que haya hecho, sino por la obra de Cristo en esa cruz. Por eso la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5, un poco más atrás, quiero leerle rápidamente, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en la cruz del Calvario en donde nosotros hacemos la paz con Dios. Usted y yo antes éramos enemigos de Dios. No queríamos nada con Dios. Nada, absolutamente nada con nuestro Creador. Dice Romanos 3:10, no hay gusto ni aun uno. Todos se han desviado. Romanos 3:23, todos han sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y esa es la condición del hombre. Ya lo vamos a mirar con más detenimiento. Esa es la condición del hombre delante de un Dios santo que demanda justicia. Dios es un Dios justo. Él tiene que hacer justicia. ¿Y dónde se hizo justicia? En esa cruz. Cristo es nuestra justicia, y esa justicia que es de Cristo ahora se nos es imputada a nosotros por medio de la fe en Jesucristo, y allí hacemos la paz con Dios. Por eso dice aquí justificados pues por la fe. Por medio de la fe somos declarados justos, como si nunca hubiésemos hecho nada malo. ¿Por qué? Porque esa justicia que es en Jesucristo es puesta sobre nosotros. Y ya Dios, cuando nos mira, no nos mira como enemigos, ni como pecadores, como personas que andan practicando el pecado, sino que nos mira santos y justos. Pero no por nuestras obras, repito, sino por la justicia de Cristo. Cristo, Él vivió la vida perfecta, esa vida que usted y yo no hemos podido vivir. Él hizo el sacrificio perfecto, ese sacrificio que nunca usted y yo hubiésemos podido haber hecho. Pero ahí están todas las religiones del mundo tratando de acercarse a un Dios que se han inventado a través de las buenas obras y de los sacrificios. Todas las religiones, sin excepciones, a excepción de las religiones ateas, porque hay religiones ateas, como el budismo, y el mismo ateísmo es una religión. Entonces todas las religiones sin excepción están tratando de llegar a un Dios de su imaginación a través de las buenas obras y sacrificios. Y ahí que nos enseñaron desde pequeño que si te portas bien, te vas al cielo, pero si te portas mal, te vas al infierno. Pero el mensaje de la Biblia no es ese. El mensaje que nosotros damos como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia de Cristo, es: cree en el Señor Jesucristo, cree en lo que Él hizo en la cruz por ti. ¿Pero qué hizo? Murió por ti, por tus pecados. Pero Él no quedó ahí en esa cruz muerto con los pecados de nosotros sobre Él, sino que Él venció la muerte y resucitó. Y por eso ahora nosotros estamos aquí, no solamente justificados, declarados justos y santos, sino que viviendo una vida resucitada en Cristo Jesús. Por eso nuestras vidas han cambiado. Por eso nuestras vidas son diferentes. Porque antes estábamos muertos y hemos pasado de muerte a vida. Pero esa vida nos la dio Cristo. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Ya lo vamos a explicar. Nada. Es Dios buscando al hombre y dándoles vida en su Hijo Jesucristo. Las religiones
es el hombre buscando a Dios a su manera, a un Dios que no existe, porque ese Dios que ellos tienen es un Dios diferente al de la Biblia. Pero el cristianismo predica de un Dios que va en busca del hombre. En el jardín del Edén, el hombre se separa de Dios, se aparta de Dios por el pecado, pero Dios no se queda ahí. Dios va en busca del hombre, y es Dios quien nos elige para salvación. Ya lo vamos a explicar. Entonces, continuando con el tema de hoy, quiero hacer una interrogante, una pregunta muy interesante. La pregunta es la siguiente: ¿Jesucristo murió por todo el mundo o murió solamente por los elegidos, por aquellos que Dios eligió? ¿Qué me contestan ustedes? Por todo el mundo. Dicen, una parte del cristianismo cree que Jesucristo muere por todo el mundo, porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay otra corriente dentro del cristianismo que dice que no. Y vamos a mirar las dos posturas teológicas. Y ahí ya cada quien va a escoger su postura, de acuerdo a las evidencias bíblicas. Una de las dos tiene mayor peso bíblico. Yo tengo una postura que la voy a anunciar más adelante, si nos da tiempo, en esta reunión, si no más adelante. Pero quiero que entiendan que hay dos posturas. Hay unos que dicen que Jesucristo murió por todo el mundo, y hay otros que dicen que solamente murió por los elegidos, que Dios eligió a unos para salvación y por eso murió. Hay dos corrientes teológicas muy fuertes, y la primera es el calvinismo. El calvinismo, esta corriente nace con Juan Calvino, que fue un teólogo del siglo XVI, que postula que Cristo murió por los elegidos del Padre, por la iglesia, no por todo el mundo. ¿Qué pasajes ellos apoyan, toman para apoyar esta postura? Esto se llama expiación limitada, lo que teológicamente se conoce como expiación limitada, es decir, Cristo murió por aquellos que el Padre eligió para salvación. Escuchen bien, ¿qué pasajes ellos toman para sustentar su postura? Por ejemplo, Juan 10:11, que dice que Cristo da su vida por sus ovejas, no por las cabras, por sus ovejas. En Juan 6 dice que Jesús vino a salvar a los que el Padre le había dado, porque la iglesia de Cristo es un regalo del Padre al Hijo. Ya lo estudiamos. En Mateo 1:21 dice que Jesús murió por su pueblo, es decir, por nosotros, por aquellos que íbamos a creer en Él. En Hechos 20:28 dice que Jesús murió por la iglesia. En Efesios 5:25 Jesús murió por su esposa. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Efesios 1:4 dice que Jesús murió por los elegidos en Cristo Jesús. Interesante, ¿cierto? Todos estos pasajes. Por eso no se asusten si ustedes han aprendido algo que les han enseñado y que de pronto escuchen algo diferente. Deben tener la disposición y la mente abierta para escuchar ambas posturas y ser sinceros y mirar según las evidencias bíblicas con cuál se queda. ¿Sí me hago entender? Esta es la postura de Juan Calvino. La de Jacobo Arminio
hay otra corriente que es el arminianismo. Esta corriente fue iniciada con Jacobo Arminio, que fue un teólogo de finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII. Este hombre, él postula algo muy diferente a lo que Juan Calvino postuló, que fue uno de los reformadores. Él estuvo en contra de las enseñanzas de Calvino, y él habla de que Jesús murió como propiciación en beneficio de la humanidad, sin excepción alguna. Él murió como propiciación en beneficio de toda la humanidad, y es lo que se conoce como la expiación ilimitada. Todos estos términos tienen que ir aprendiéndolo. Expiación ilimitada. ¿Qué dice esta doctrina? Que Cristo murió por todo el mundo. Y hay pasajes que pues apoyan esta postura. En Juan 3:16, que yo les dije hace un momento: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay otro pasaje que los arminianos toman, es 1 Timoteo 6, que dice que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, dice. En rescate por todos, no por un grupo especial, ¿sí? Pero ahí vamos, ya nos vamos a ir adentrando poco a poco, y esto es muy interesante. En Hebreos 2:9 dice que el Señor Jesucristo gustó la muerte por todos. Entonces los arminianos asumen que todos es todo el mundo, ¿sí? Y en 1 de Juan 2:2 dice aquí Juan que no solamente Jesucristo murió por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Entonces ahí tenemos dos posturas totalmente diferentes, ¿cierto? Los calvinistas dicen que el Padre eligió a unos para salvación, y que Jesucristo vino a morir por esos que el Padre eligió y que le dio a Jesucristo. Pero Arminio dice no, el Padre eligió a unos, pero teniendo en cuenta, como Dios todo lo conoce, Él sabía quiénes iban a creer en Él, y con base a ese conocimiento de que Él sabía quiénes iban a creer en Él, entonces Él elige a esas personas que iban a creer en Él y envía a su Hijo Jesucristo para que expiara los pecados de todos aquellos que creyeran en su Hijo Jesucristo. Pero el beneficio es para todos, para todo el mundo, no por un grupo que el Padre eligió. ¿Me entienden? El problema de los arminianos, y esto quiero ser claro en lo que les voy a decir, no me quiero ir muy a fondo porque ese no es el tema central de esta noche. Los arminianos dicen que el hombre puede elegir a Dios, mientras que los calvinistas dicen no, el hombre está totalmente depravado, no puede elegir a Dios. Es como el murciélago que elige la oscuridad y no quiere nada de luz. Así es el hombre, depravado totalmente. Pero Arminio dice no, en el hombre hay algo que todavía tiene en su voluntad, que puede elegir, ayudado por la gracia de Dios, a ese Dios que se presenta
delante de Él con su mensaje. El asunto es que si decimos que el hombre tiene capacidad de elegir a Dios, como dicen los arminianos, eso es una obra. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿La están cogiendo? Si yo puedo elegir a Dios y hay otros que no lo eligen, pudiéndolo hacer, entonces yo puedo llegar al cielo y decir, es que yo elegí creer en el Señor, ayudado por su gracia. ¿Sí? El Señor derramó de su gracia, me miró y yo elegí al Señor, creer en Él. Entonces, ¿qué dicen los calvinistas? El problema es que eso es una obra. Y Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación no es por obra, sino por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Entonces los calvinistas, ellos dicen, Dios es soberano, Él escogió entre toda la humanidad depravada a un grupo. Él escogió a unos, voy a salvar a estos por medio de mi Hijo, y por estos va a morir mi Hijo. Entonces, la corriente calvinista dice, el Señor elige a una persona desde antes de la fundación del mundo, es la doctrina de la predestinación, ¿cierto? La elige para salvación. El Señor, al enviar a su Hijo muere por esas personas que Él eligió, y llega un momento en que Jesucristo llama a esa persona a través de su palabra, y es lo que esa persona recibe la gracia. Dice Juan Calvino, la gracia irresistible, no puede resistir ese llamado de Dios, y una vez que recibe ese llamado de Dios, resucita, la persona resucita, y una vez que resucita puede elegir creer en el Señor. Antes no, porque antes estaba muerto. Un muerto no puede hacer nada. Amén. Un muerto no puede hacer nada. Usted mira a un muerto no puede elegir vivir. O un niño recién nacido no puede elegir a sus padres. No. ¿Me hago entender? Es Dios que tiene que darle vida a esa persona para que esa persona pueda tener la capacidad de elegirlo a Él por medio de su gracia, recibiendo la fe, porque la fe es dada por el Señor. La fe es dada por el Señor. Y el arrepentimiento también. Él lo que hace es produce ese arrepentimiento. Si no fuera por el Espíritu Santo, ninguno de nosotros nos arrepintiéramos. Entonces, mientras Calvino acentúa en la soberanía de Dios, que es Dios salvando al hombre en su totalidad, Arminio dice, es Dios salvando al hombre, pero el hombre interviene en esa salvación por medio de esa gracia que es derramada. Y ahí están los pasajes que les acabo de leer. Yo les invito a que estudien más. Este tema lo voy a dar cuando estemos hablando acerca de teología sistemática, en la unidad de soteriología, que es la doctrina de la salvación del hombre. Y ahí ya les pondré claramente cuál es mi postura, pero ahí se las dejo para que lo vayan asimilando, porque estas cosas no son fáciles de asimilar, hermano, pero ahí para que vayan pensando y meditando. Cristo murió por todos nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, o murió por aquellos que eligió el Padre. Estudien, y cuando estemos en la unidad de soteriología contestaremos esa pregunta bíblicamente con los pasajes, y ahí ya yo les diré en qué postura estoy. Amén. Pero esto no nos debe dividir, porque esto no tiene que ver
fundamentalmente con la salvación del hombre, porque tanto los calvinistas como los arminianos, ellos creen en la salvación por la gracia, que es Jesucristo quien nos salva y que la salvación es por fe y no por obras. O sea, no nos vamos a dividir por eso. Ambos están de acuerdo en eso, tanto los arminianos como los calvinistas. Lo importante es saber y entender que Cristo murió por nuestros pecados, expiando nuestros pecados, quitando la culpa del pecado, y que Él nos dio vida por medio de la fe en Jesucristo. Hasta ahora eso es lo que debemos saber. Ya más adelante vamos profundizando con respecto a eso. Bueno, tenemos que saber también lo siguiente, que todos los hombres hemos pecado. Aquí no hay ningún hombre bueno, porque hay una idea entre la gente, y es que dicen, es que yo soy bueno, yo no le hago nada malo a nadie, yo no he matado ni una mosca. ¿No ha escuchado usted ese tipo de personas? ¿Ah? Ni robo, ni mato. ¿Y yo por qué me voy a ir al infierno? Si yo soy bueno. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a mirar lo que dice la Biblia, el diagnóstico de Dios, porque una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que dice la palabra del Señor. ¿Y a qué debemos hacerle caso? A la palabra del Señor. Por eso vamos a la palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Nadie es bueno. Nadie es justo a los ojos de Dios. Nadie. Versículo 11 en adelante. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Usted cree que fue usted el que buscó a Dios? No, es Dios quien nos buscó. Ustedes no me eligieron a mí, dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Yo fui quien los elegí a ustedes. Él fue el que nos buscó, nos eligió. ¿Sí? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este pasaje lo utilizan los calvinistas para decir que el hombre está totalmente depravado y que no tiene la capacidad de buscar a Dios. Entonces no hay ningún hombre bueno. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. No por las obras, sino por la fe. Exactamente. Y Y todos los cristianos nacidos de nuevo, personas que hemos nacido de nuevo, que somos cristianos verdaderos, creemos en eso. Alguien que diga algo diferente no puede llamarse cristiano. Por eso estas son doctrinas indiscutibles, son doctrinas fundamentales. Amén. Entonces, no hay gusto ni a uno. Y dice también Romanos 3:23, un poco más adelante, dice: por cuanto todos pecaron, todos nosotros hemos pecado, sin excepción. Aquel que dice que no ha matado ni una mosca, ese ha pecado de pensamiento, de palabras, de obras, de omisión también. Cuando sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen, sino terminan haciendo lo malo. Todos, y esa es la condición del hombre. Dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, hemos estado separados de Dios. El pecado que hizo nos separó de Dios. Es una gran barrera
que se levanta entre Dios y el hombre. El hombre, por su condición y por esa gran barrera que se llama pecado, no podía llegar a Dios. Estaba muerto, separado de Dios. La palabra muerte en el original griego significa separación. Esa es la condición del hombre natural, del hombre no regenerado, separado de Dios por el pecado. Entonces queda claro que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, muertos. Efesios 2:1 dice: muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hay que saber también que por medio del pecado entró la muerte. La muerte espiritual y la muerte física. Muerte espiritual, lo que les decía, estamos separados de Dios, hay una gran muralla, Dios está acá, el hombre allá, el hombre no puede acceder a Dios porque Dios es un Dios santo, el hombre es un hombre sucio, depravado, totalmente depravado, pecador, ¿cierto? Esa es la muerte espiritual, separación eterna. Y también como consecuencia está la muerte física. Usted y yo, ¿por qué morimos? ¿Por qué este cuerpo vuelve a la tierra? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Polvo eres, polvo te convertirás. ¿A qué le estaba diciendo? A su cuerpo. Porque este cuerpo tiene que caer, ser enterrado, porque este cuerpo, como enseña Pablo, está vendido al pecado. Es un cuerpo de debilidad, en donde mora el pecado, esa naturaleza caída, adámica, pecaminosa, que todos tenemos, incluyendo los cristianos. Por eso dentro de nosotros hay una lucha interna entre el espíritu y la carne. A veces queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque hay una condición pecaminosa dentro del ser humano. Pero ahora los cristianos hemos recibido al Espíritu de Dios, que nos da el poder para vencer al pecado. Amén. Y ahora no tenemos excusa, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para vencer al pecado. Porque Cristo no solamente nos vino a librar de la culpa del pecado, Él no solamente nos justificó, sino que también vino a salvarnos, según Romanos capítulo 6, del poder del pecado. Y el pecado no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Pero este cuerpo ahí tiene esa condición, y todos los días tenemos que estar batallando contra nuestro peor enemigo, que es nuestra carne. Y es una lucha interna, y este cuerpo va a tener que morir, pero la promesa es que resucitará. Ya fuimos resucitados espiritualmente por medio de la palabra y el Espíritu Santo, pero este cuerpo un día va a resucitar. Esa es la promesa. Usted y yo vamos a morir, y todos aquellos que hemos muerto en Cristo, dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando usted se muere, usted va derechito a la presencia del Señor a esperar a que sea resucitado su cuerpo. Y esa es la promesa, hermanos. Qué promesa tan preciosa. Entonces, por el pecado entra la muerte. Por eso dice Romanos 5:12 al 15. Romanos 5:12 al 15. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán y Eva pecó. Al pecar entra la muerte, y el pecado lo heredamos y se va transmitiendo. Y por eso es que todos morimos, porque pecamos. Versículo 13: pues
Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. Por medio de Adán, el hombre muere, pero por medio de Cristo, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, vivimos por Él y para Él. Qué tremendo, qué bonito. Ya terminando, porque se nos acaba el tiempo, no solamente tenemos que saber que todos los hombres han pecado y que la muerte entró al mundo por el pecado, sino que el pecado nos separa de Dios. Isaías 59, versículo 2, donde dice Dios que al pueblo de Israel los pecados, sus transgresiones, sus iniquidades han hecho división entre mí y ustedes. O sea, hay algo que nos separa de Dios, que rompe la relación con Dios, es el pecado. Por eso el hombre natural es enemigo de Dios. No es amigo de Dios, es enemigo. Y también podemos decir que, dado a toda esta realidad de que todos los hombres han pecado, de que la muerte entra al mundo por el pecado y que el pecado nos separa de Dios, viene Jesús, quien murió por todos nuestros pecados. Eso sí, pues tanto los calvinistas como los arminianos lo dicen, por todos nuestros pecados. Cristo murió por todos nuestros pecados, es decir, los pecados pasados, presentes y futuros. No solamente por los pecados pasados, sino por todos, hermanos, por todos los pecados. Qué enorme noticia. Vamos a mirar dos pasajes y ahí terminamos. Primera de Juan 2:2. Mire lo que dice Primera de Juan 2:2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice aquí. Él fue propicio, Él fue el que hizo que eso se diera. Jesucristo con su sacrificio. ¿Qué fue lo que se dio? El perdón de todos nuestros pecados. Esa sangre preciosa fue derramada, lavándonos, limpiándonos de todas nuestras iniquidades. En 2 Corintios 5:14, 2 Corintios 5:14, dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Usted y yo ya no vivimos para nosotros, sino para quién. Para el Señor, quien fue que nos salvó y nos limpió de todos nuestros pecados. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él muere y resucita. Y ese es el mensaje, hermanos, que tenemos que llevar a la gente. Es nuestra responsabilidad llevar este mensaje, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó según las Escrituras. Pero para eso tenemos que primero predicarles a ellos acerca de la condenación en la que está el hombre. Tenemos que llevarle este mensaje al hombre y decirle: tú no eres bueno, ni yo tampoco, no hay justo ni a uno, tú necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y quien resucitó por nosotros hace 2000 años. Y dice la Biblia que si tú crees en este mensaje, si tú crees
entonces eres salvo. Así tan fácil, así tan fácil. ¿Sí? No es por obras, hermanos. ¿Cómo se llama eso? Gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Algo que tú no mereces. Usted y yo no merecíamos ser salvados, ni estar en este lugar, hermanos. Pero Dios tuvo gracia, derramó de su gracia sobre nosotros. Esa gracia salvífica, Él nos salvó a través de su Hijo y ahora estamos dentro de un proceso de santificación. Este proceso de santificación, la santificación es posicional, porque ya somos declarados santos y justos por la justicia de Cristo. La santificación es progresiva, todos los días estamos cada día limpiándonos más y más del pecado, y también la santificación es perfecta cuando ya seamos glorificados. Miren las fases de la santificación: santificación posicional, progresiva y perfecta cuando ya seamos glorificados, y allí ya no habrá presencia de esa naturaleza pecaminosa y ya seremos semejantes a Cristo. Qué obra tan maravillosa el Señor ha hecho por nosotros, amados hermanos. Debemos estar muy agradecidos con el Señor, muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido con Él. No sé usted, yo estoy muy agradecido con Él. Cada día le doy gracias por esa vida, y esa vida abundante que me ha regalado. Yo no la merecía, ni usted tampoco, pero Él me la regaló, y se la regaló a usted por su pura gracia, por su pura misericordia. Yo estoy aquí sirviéndole al Señor, predicando la palabra del Señor por su pura gracia, por su pura misericordia. Nosotros no nos merecemos nada, hermano, nada. Y las bendiciones que tenemos no es por nosotros, es por la obra de Cristo. Porque hay unos que quieren ganarse la bendición. Yo me voy a ganar la bendición. Ya la bendición la tienes en Cristo. Hemos sido bendecidos espiritualmente en las regiones celestes. Ya somos bendecidos. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque estamos en Cristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en la gracia, crecer en la fe, para que esa gracia se manifieste más y más, y esa bendición que ya la tenemos se manifieste más y más en nuestras vidas. Amén. Bueno, antes de comenzar con la oración, quiero darle unos minuticos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me recuerdas? Constantino, el señor Constantino. Por cierto, es primera vez que viene con su familia. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Esta es su casa. Sí, esta es una iglesia que el Señor ha ido levantando. Una iglesia que ama mucho al Señor, que ama también a las ovejitas del Señor. Y sabemos que si ustedes están aquí, ya ustedes conocen del Evangelio, según pues me dijo Constantino. Acá tienen la oportunidad de seguir creciendo, de seguir siendo edificados. Yo les animo a que sigan congregándose. Es importante ser parte de una iglesia local. Todos hacemos parte de la Iglesia Universal de Cristo, de la iglesia invisible que está en todo el mundo, todos aquellos que hemos creído en el Señor, pero es necesario que hagamos parte de una iglesia local en donde podamos ser edificados, discipulados y crecer en ese discipulado. Entonces les animo para que sigan asistiendo. Aquí encuentran un servidor más, juntamente con todos mis hermanos aquí, estamos para servirles. Y entonces les damos la bienvenida a usted, señor Constantino, con toda su familia, y le damos un espacio. No tenemos mucho tiempo, pero sí, él tiene un testimonio, él quiere hablarnos algo como testimonio. Entonces, Constantino, entonces aquí tiene unos minutos. Buenas noches para todos.
Dios les bendiga y pues primero que todo estamos aquí por la gracia de Dios, como dice el pastor, y por la voluntad de Dios. No porque uno haya querido, sino porque por la misma voluntad de Dios Él nos ha elegido. Así pasó conmigo, con mi familia, con mis hijos y con mi suegra. Y yo era una persona muy católica, creía mucho en las imágenes. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido de parte de Dios, que me ha enseñado qué son las imágenes y qué no son las imágenes, o cómo son las imágenes. Pues en este momento quisiera hablar de bien, pero pues no tengo la oportunidad con el tiempo. Pero lo único que tengo claro en este momento es que nosotros somos elegidos por la gracia de Dios. Y yo y mi esposa, todos somos elegidos. La señora Gilma es un testimonio de que ¿por qué está usted, por qué está levantada? Porque Dios le ha sembrado la palabra a ella y por la gracia de Dios. Entonces somos testimonios de muchas cosas. Y pues si es la voluntad de Dios de podernos seguir edificando acá, lo haremos. Pero lo que yo tengo lo he aprendido directamente de lo alto. Y allá con el señor Libardo, pues también es otro testimonio que se dio cuenta que hicimos un negocio, no porque lo haya querido, sino porque fue la gracia de Dios. Nos guió el Espíritu Santo y por medio del Espíritu hicimos lo que tenemos que hacer. Entonces, como dice la palabra, desde que hay una enseñanza buena se ven los frutos. Cuando no hay enseñanza buena no se ven los frutos. Entonces, siento que como todo ser humano hemos pecado, como que la palabra de Dios dice la verdad. No hay siquiera uno que no diga pecado. Todo el mundo pecado. Pero lo importante es, como en el arrepentimiento, Dios nos impulsa a arrepentirnos. Hasta para eso Dios es muy glorioso. Él nos impulsa porque Él nos desvía el pensamiento. Usted piensa una cosa, pero lo que Dios piensa es más poderoso que lo que está pensando. Y darle gracias a Dios y pues me sentí bien. Entonces, si es la voluntad de Dios, pues aquí estaremos reunidos todos y que Dios los bendiga. Pongámonos de pie, vamos a orar y nos despedimos con la bendición pastoral. Cierren sus ojos, vamos a adorar al Señor en este momento, a darle gracias por esa salvación tan grande que nos ha dado. Los que hayan preparado su ofrenda pueden tomarla en su mano derecha, levantarla. Señor, de lo que hemos recibido de ti, hoy te damos, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas, Salvador, alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén Y amén. Ella pone su ofrenda. Pasa, Gracias, oh Señor. pasa. Gracias. Te adoramos. Te exaltamos, oh Señor. Te bendecimos. Te damos gracias por ese sacrificio expiatorio y sustitutivo, por ese sacrificio perfecto que nos ha lavado de todos nuestros pecados. Y es por eso que ahora hemos sido declarados santos y justos por esa obra maravillosa de Cristo Jesús en la cruz. La sangre, esa preciosa sangre que está tan fresca como hace 2000 años, nos ha lavado y nos ha limpiado de todos nuestros pecados, para que ahora vivamos vidas santas y justas delante del Señor. Oh Señor, cuán hermoso y precioso eres. Gracias, oh Señor, por lo que has hecho por nosotros, porque sin merecerlo, Señor, tú nos has salvado, tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo y enviaste a tu Hijo como expiación de nuestros pecados para que muriese por nosotros y para que ahora tengamos vida y vida abundante. Gracias, oh Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso. No estaríamos aquí si tú no nos hubieses elegido, si tú no nos hubieses salvado, si tú no nos hubieses llamado, Señor, si tú no hubieses colocado esa fe, ese arrepentimiento en nosotros.
Si tú no nos hubieses justificado, no estaríamos aquí, Señor, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso vivimos, Señor, agradecidos contigo. Gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio, por ese sacrificio perfecto. Fortalece, Señor, nuestras vidas y sigue derramando más y más de tu gracia, de esa gracia para que podamos, Señor, seguir creciendo, Señor, en santificación, en conocimiento, en amor a ti, oh Señor. Sigue edificando esta iglesia, Señor, en tu amor, Padre. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, nuestros trabajos, la obra de nuestras manos, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, de toda enfermedad, Señor, de toda hora mala, Señor. Te pedimos que nos rodees, Señor, con tus ángeles y que nos guardes en nuestra entrada, en nuestra salida, Señor. Protégenos, guárdanos de todo mal, guárdanos del maligno, Señor. Reprende al enemigo en el nombre de Cristo Jesús y ayúdanos a seguir, Señor, caminando contigo, creciendo, Señor, en esa gracia, en esa salvación que tú nos has dado. Bendice, Señor, nuestras vidas en esta noche y guárdanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén y amén.